A la escuela llegan chicos con historias muy diferentes y uno puede preguntarse, bueno, ¿qué hace la escuela con eso que llega diferente? En la mayoría de los casos probablemente trata de integrarlos, de incluirlos, de darles una educación común que los habilite a un futuro mejor, y en otros casos no. Me parece importante detenerse y pensar otras alternativas. Es interesante revisar la historia de la escuela común, cómo cambió para que pudieran educarse todos, ricos y pobres, hombres y mujeres, blancos, indígenas y negros. También habría que revisar las deudas pendientes. ¿Qué hacer para que la escuela sea realmente común? ¿Qué hacer para que sea realmente hospitalaria para todos? Maestros hay desde la Fundación de Buenos Aires. Ahí vino un maestro con Juan de Garay. Allí hubo una primera especie de escuelita. Y escuelas, en realidad uno podría decir que empieza a haber en el siglo XVIII escuelas más consistentes. Bueno, antes en realidad había escuelas en los conventos, escuelas parroquiales, escuelas... En el siglo XVIII ya empieza a haber algo más consistente, que son las escuelas parroquiales y luego ya acercándose hacia el final del XVIII y sobre todo, digamos, en la época de los Borbones, empieza a haber escuelas del rey. Las escuelas del rey se convierten, después de la Revolución de Mayo, en escuelas de la patria. Y esas escuelas de la patria, en realidad multiplicadas, son las que en los caudillos van a estructurar como protosistemas educativos, ¿no? Realmente el sistema se arma a finales en la segunda mitad del siglo XIX. Casi uno podría decir que la presidencia de Sarmiento lo que hace no es fundar la escuela argentina, sino terminar de articular el sistema. Las primeras formas de escuela eran bastante distintas a las actuales. Por un lado, la mayoría de los docentes eran varones. Y esto es un cambio muy importante porque las mujeres estaban fuertemente excluidas del acceso a ciertos saberes como la lectura o la escritura. Los alumnos también eran en su mayoría varones. Muy pocas mujeres podían concurrir y además de varones había que cumplir con una serie de requisitos. Había que ser blanco, había que ser católico, había que ser en lo posible hijo de españoles. La mayoría de la población no tenía acceso a esta cuestión y muchas veces hasta eran sancionados. Hay una anécdota que nos gusta contar, un poco terrible, pero que en algún lado sirve para pensar la historia de la educación argentina. En Catamarca, un negro liberto, Ambrosio Milicay, fue castigado en la plaza pública por haberse comprobado que sabía leer y escribir. La escuela común surge en contraposición a escuelas diferenciadas, ¿no?, en el siglo XIX. Sobre todo en la época de la colonia, pero después de la colonia también subsiste la idea de que los indios y las castas, se los llamaba los negros y los mulatos y mestizos, tenían que tener escuelas diferentes, ¿no? Por ejemplo, incluso la Sociedad de Beneficencia, que organiza Rivadavia para la educación de las niñas, ¿no? Los niños iban a unas escuelas y las niñas iban a otras. La Sociedad de Beneficencia pensaba que tenía que tener una escuela para castas, ¿no?, específicamente que fuera distinta de las escuelas para niñas blancas, ¿no? Y así sucesivamente. También había escuelas para indios, ¿no?, y para otros grupos étnicos y sociales. Cuando aparece la escuela común y cuando las leyes de educación obligatoria, gratuita y laica en la década del 80, se supone que esto no tiene que seguir sucediendo. Sin embargo, hay muchos relatos de indígenas y de mestizos que decían que no estaba bien visto en el pueblo que ellos fueran a la misma escuela que iban los blancos de la zona, ¿no? La educación común, históricamente, tenía que ver con la educación de los comunes. ¿Quiénes eran los comunes?
se hablaba de los que podían llegar a ocupar cargos políticos, de los que podían llegar a mandar. Una vez más, de los hombres, de los blancos y de los católicos, ¿no? De la idea de criollo. Si uno piensa en el origen, cuando comienza la independencia, cuando se decía criollo estaba pensando en estas características. Estos eran los comunes que tenían que ir a educarse. Esto se va a complicar muy fuertemente con el comienzo del siglo XX, con la llegada del inmigrante. Mi nombre es María Pilar Pérez de Lázari. Tengo 90 años. ¿Dónde nació Pilar? Soy de España, de la provincia de Pontevedra. ¿Cuándo llegó a la Argentina? En 1919. ¿Cuántos años tenía? 7 y medio. Cuando vine de España, fui a parar a casa de unos tíos y mis primos se reían de mí cuando yo hablaba. Entonces me emperraba y no hablaba más. Mi padre en España nos enseñaba, nos decía que cuitelo, no se dice cuchillo, no se dice cuitelo, porque hablamos todo en gallego allá, ¿no? ¿Había otros compañeros inmigrantes? De Rusia también había Kamenetsky, Doktorovich, me acuerdo de los apellidos todavía, de rusas, ¿no? De judías, realmente, ¿no? Y en las clases, porque había religión en aquel entonces, le permitían retirarse de la clase, pedían permiso y se iban afuera, porque tenían su religión ellos, ¿no? El mejor recuerdo es de acordarme de mis profesoras, sobre todo de Alicia Moro de Justo, que era una de mis profesoras más admirables, por lo que nos decía. Nada de pintura, nada de esto, de aquello. Si tienen frío, medias de lana, nada de media de seda. Usábamos guardapolvo, pero dentro de la escuela. No andábamos por la calle con guardapolvo, lo llevábamos doblado en la cartera, dentro de la valija, con sombrero, digamos, ¿no? Mi madre era muy cuidadosa y cuidaba mucho la ropa, entonces ponía remiendos. Entonces en la escuela observaban eso y le regalaban guardapolvos a los que veían. Y a mí yo no quería, era un poco orgullosa, ¿no?, que me regalaran. Y entonces me regalaban y a mí me molestaba eso, que me regalaran el guardapolvo, ¿no? La inclusión de la mujer en la escuela argentina es una historia complicada y difícil como en el resto de los países del mundo. Cuando surge el sistema, van a empezar a bregar por una educación, por lo que se llamaba la coeducación. Educar en igualdad de condiciones y en las mismas aulas a hombres y mujeres. La ley 1420 establece que en lo posible las escuelas serán mixtas, por lo menos hasta cuarto grado. Y a su vez que las clases, en caso de ser mixtas, tenían que estar a cargo de maestras. Mi nombre es Fanucha Falkov. Yo nací en Rusia. Vine de 4 a 5 años, entre 4 y 5. Yo hice mi primario, mi hermana dejó, ella tenía vergüenza, porque le da vergüenza no hablar el castellano, era más consciente de su invalidez, digamos. Seguí, terminé el primario y yo hablaba con la EAE cultural tipo francés, pero era de rusa. Iba a entrar al secundario, entonces una amiga, tenía una hermana mayor que nosotras dos, dice, yo te voy a reeducar para que no entres haciendo papelones, para que te sientas bien. Y me hizo una gimnasia de una semanita, poniendo la lengua donde debe ponerse en el paladar y no hablando con la garganta. Pero en ese momento, cuando ingresé a primer año, éramos 2 mujeres, después se sumaron a 5 y 25 chicos. El rector era un cura, muy amigo de los alumnos judíos. Decía que eran los más inteligentes alumnos que él tenía. No era cierto, pero bueno. Él sabía adular. Lo que sí recuerdo, que estábamos sentados en hilera de un banco, entonces cuando nos daban una prueba escrita, pasaba por los bancos.
Y las 2 chicas y luego las 3 o las 4 estábamos siempre en el primer asiento. Entonces le encantaba rozarnos con su pierna las piernas nuestras. Lo dejábamos porque lo queríamos tanto que ¿qué más da? A mí por discriminación no lo he sufrido nunca, pero sí lo sufrí con mis hijos. Tenía una maestra en 6º grado, las 2 chicas, la mayor quiero decir, perdón, que era muy católica. Entonces en esa época se daba religión en las escuelas. Entonces se hacía salir a Laura, que era judía, y a una amiga de Laura, que era agnóstica. La madre de esta chica agnóstica no fue a quejarse. Cuando Laura me lo contó, me sentí morir. Las escuelas diferenciales, las escuelas especiales, las escuelas para retardados, las escuelas para normales, las escuelas para problemas con niños con dificultades de aprendizaje, etc., están casi en el origen del sistema y en algún lado son la contracara del modelo de inclusión. Las escuelas diferenciales o especiales ya están sobre comienzo del siglo XX y van a ser destinados a aquellos que no pueden aprender por algunos motivos. Hay toda una pasión en la escuela argentina, como en el resto de las escuelas del mundo, va a haber una pasión de clasificación de alumnos, de clasificación de niños y muchas veces desde modelos médicos. Uno puede ir viendo cómo siempre hubo niños retardados, atrasados, distraídos, afásicos, disléxicos, silábicos, con ADD, con problemas de atención, con problemas de movilidad y también cómo estas enfermedades, supuestas enfermedades, aparecen en ciertos momentos históricos. Mi nombre es Franco, fui al secundario, fui a la escuela Doctor Victorino de la Plaza, Comercial 84, en Salta, provincia de Salta. Yo todo el primario había ido siempre a un colegio, había pasado de colegio en colegio, pero siempre había ido normalmente, amén de mis problemas. Y cuando quise empezar el colegio secundario, me había anotado en un colegio secundario privado y el dueño del colegio me pidió que tenía que ir con una niñera porque él no se podía hacer cargo de nada de lo que me fuera a pasar. Así que esa situación devino en que terminara en una escuela pública. ¿Y cómo te fue en la escuela pública? No, bueno, bien. Qué sé yo.